Porque ahora tenemos que platicar de Fórmula 1. A mí, sinceramente, la Fórmula 1 en realidad no me encanta. Nunca me han gustado las carreras, nunca me ha gustado ningún deporte, sinceramente. Pero algunas películas sobre carreras sí me gustan. Por ejemplo, Ford vs Ferrari, Gran Turismo, o aparte, hay historias dentro de la Fórmula 1 que sí están interesantes, como la de Ayrton Senna, el piloto este que chocó y falleció. Su historia es bastante interesante. Entiendo el contexto de la Fórmula 1, entiendo lo que puede generar y por qué es tan apasionante. Después de ver la película, de hecho, pienso, si así son las carreras dentro de la Fórmula 1, quiero ver entonces ya una carrera. Pero así llegamos entonces a esta película, realizada por Joseph Kosinski, que es el director de Top Gun Maverick. No sé si recuerdan esa película de hace 2 años. Aquí dirige y escribe la historia, no el guión. Él escribe solamente la historia. Un ambicioso largometraje que rinde homenaje a la Fórmula 1 tal cual y que transforma muy bien, gráficamente, las pistas como una experiencia cinematográfica, sí sumamente norteamericana y hollywoodense, eso tengo que decirlo desde ahorita, pero que sí emociona tanto como Top Gun Maverick, y que casualmente, muy casualmente, guardan similitudes sumamente estrechas. Se parecen bastante estas historias. Un veterano retirado que tiene que regresar a contar una historia para llevar de la mano a un joven que es muy ambicioso. Es muy parecido. No quiero decir exactamente qué sucede en la película, pero es muy parecido. Este año parece también que tenemos estas formas de contar historias que nos hablan de la redención, o no redención, pero sí de los adultos o de las personas más grandes de que te gustará 50 años, 45, 50 años, que pueden decir, ¿sabes qué? Todavía tengo valor, aquí todavía puedo hacer cosas, todavía tengo las ganas y las agallas para cumplir sueños. No es algo que te vaya a volar la cabeza, pero sí emociona muchísimo y funciona aunque no te guste la Fórmula 1. Ahora sí, vámonos con una sinopsis. Sonny Hayes, piloto legendario que abandonó la Fórmula 1 hace 30 años tras un accidente casi fatal, es llamado de regreso por su excompañero Rubén Cervantes. Nuestro protagonista deberá guiar al novato Joshua Pierce y salvar al equipo de APXGP del colapso en las últimas carreras de la temporada. Antes de hablar del guión, quisiera dar un pequeño paréntesis porque en esta cinta hacen cameos Checo Pérez, hacen cameos Hamilton, etcétera, corredores reales, porque la historia obviamente se tuvo que filmar en sets reales y no estoy muy seguro si Brad Pitt aprendió a manejar un monoplaza, que yo creo que por lo menos un poco, pero se ve interesante, se ve bastante interesante, entonces sí lo hizo, sí aprendió a hacerlo. En un guión, como ya dijimos, una historia de Joseph Kosinski y el guión de Aaron Kroger, que es un tema bastante clásico. Lo que hace aquí es una redención y un legado intergeneracional, por así podríamos decirlo, el veterano que guía al joven, y es una acción que emociona y prioriza mucho esa emoción. Es una trama que no es compleja, es bastante simple, pero es efectivo y previsible o predictible. Ese es el problema, que se puede predecir mucho de lo que va a pasar en esta cinta, lo cual no es algo en detrimento. Es una película clásica de ida y venida, es una historia muy clásica, pero que hay que decirlo, en su tercer acto me parece que es sumamente largo. El tercer acto no termina por emocionar, lo que sí me emocionó el primero y el segundo. No cierra de una manera tan épica, sí cierra de una manera épica, porque, no es spoiler, alguien gana. Y eso lo hace bastante interesante, pero la forma en la que lo hace va en detrimento de cómo nos iban contando la historia. A pesar de eso, el guión funciona. Muy norteamericano, pero el guión funciona bastante bien. Las actuaciones, tenemos a Brad Pitt como Sonny, que sinceramente lo hace muy bien. Se ve muy bien a cámara, se sigue viendo muy joven. Jason Idris como Joshua, que aporta mucha energía, muy jovial, y que aparte tiene una química bastante interesante con Brad Pitt. Javier Bardem, que a mí me parece uno de los actores mejor ejecutados en lo que lo pongan. Donde lo pongan está bien hecho. Aquí lo hace como Rubén, que es el ex compañero de nuestro protagonista. Y Kerry Condon es una chica que brilla como una directora técnica de este equipo. Todos lo hacen muy bien. Todos presentan una historia bastante congruente. Y si Brad Pitt pudo aprender a conducir este auto y tuvo el valor y la forma de hacerlo, porque no es sencillo, no es fácil, o sea, es un desgaste físico enorme, creo que es una palomita que tendríamos que darle a él y a todo el elenco, sinceramente. La dirección de Joseph Kosinski lo sabemos muy bien. Hace planos
muy interesantes, muy impresionantes, sabe impresionar y sabe emocionar. La intimidad de cómo retrata estos monoplazas también está muy bien ejecutado y en verdad todo el tiempo estuve pensando en Top Gun Maverick porque me recordaba a cómo en Top Gun había tomas dentro de los aviones, cómo volaban, cómo iban, cómo venían, cómo bajaban, subían. Aquí es algo muy parecido, pero también agrega cierta intimidad en cómo nuestros personajes se relacionan entre sí y en el pasado de nuestro protagonista, que tal cual no lo expande, porque no lo expande muchísimo, solamente nos deja ciertas pinceladas, pero bien hecho, pinceladas que aportan mucho a la historia. La fotografía está realizada por Claudio Miranda, que es el mismo que estuvo en Top Gun Maverick, y las tomas aéreas que hace y la forma en la que ejecuta la cinematografía de las carreras parece una maestría de cómo con un muy buen presupuesto puede hacer cosas muy interesantes y cómo rendir tributo a la Fórmula 1, a un deporte que es visto por millones de personas y que podría llamar la atención a más después de ver esta película y después de ver la forma en la que hacen estas tomas. Vuelvo a lo mismo. Si yo cuando vaya a ver, si alguien me invita a ver una carrera algún día, veo más o menos lo que encontré en esta película, con gusto voy a ver una carrera de la Fórmula 1. La música es un apartado del cual quería mencionar con bastante tiempo para hablar de él, porque es de Hans Zimmer. Un Hans Zimmer que sabemos quién es, sabemos lo que ha logrado. Gladiador, Top Gun Maverick, The Survivor, Dune, un montón de películas, El Rey León. Si dijera aquí las más de 200 películas en las que ha hecho música, no termino sinceramente, pero es un gran apartado. También el score y el soundtrack son muy, muy interesantes. Un soundtrack con canciones de rock de todos los tiempos, bastante interesante, pero que con Hans Zimmer, cuando tiene que meter el score, es una forma de mantener una tensión, una emoción que pocas veces he visto yo en pantalla grande. Eso es algo que se agradece muchísimo porque sumaron a personas que saben lo que hacen, que saben cómo llevarlo a cabo y que Hans Zimmer no falla. No sabe fallar, probablemente ese es el problema con Hans Zimmer, no es un problema, no sabe hacer cosas malas, no recuerdo algo malo que ha hecho, probablemente lo tenga, pero aquí ese apartado es muy, muy interesante. Antes de ir a una calificación, quisiera decir algo, si no te llamaba la atención esta película ni por el tráiler, ni por nada, ni por Brad Pitt, por favor, dale una oportunidad. Sinceramente, es una de las grandes sorpresas que he tenido este año. No estoy muy seguro si vaya a llegar a mi top de películas favoritas del año. Espero que sí, porque la calificación que le voy a dar es una de las más altas, pero a lo que voy es eso, por favor, dale la oportunidad. Si te gusta el cine en general, por favor, ve a verla. Y si no, y nada más quieres entretenerte, esa es una película perfecta, por ejemplo, para ver con tu papá. Si a tu papá no le gusta mucho el cine, probablemente esta película le vaya a gustar. Hay un grado de testosterona, obviamente, dentro de esta cinta, pero está muy bien llevada y el drama también está interesante. Entonces, creo que deberíamos darle la oportunidad a este tipo de cintas que casualmente está abriendo la temporada de los blockbusters, no es tan casual, y que creo que va a llegar lejos en cuanto al gusto de las personas. Mi calificación es un 8 cerrado. Me parece una muy, muy buena cinta, muy recomendable y una gran y grata sorpresa que tuve la oportunidad de ver en el cine. Un pequeño paréntesis antes de irnos. Recordemos que esta película tiene un tráiler interactivo, no interactivo, pero diferente en la plataforma de Apple TV Plus. Si tienen la oportunidad de verlo, véanlo porque es interesante cómo el celular vibra mientras lo estás viendo y ojalá toda la película llegue a esa plataforma con esa misma tecnología. Sería bastante interesante.